Está grabando. Hola, ¿qué tal? Continuamos con las mesas de este 6 de mayo. Vamos a terminar con esta mesa relacionada con temas de medio ambiente y COVID-19. Y le voy a ceder la palabra a nuestra moderadora, Bárbara Fraser. Adelante, Bárbara. Gracias. Buenas tardes. Para mí es un privilegio poder estar aquí y con este grupo de panelistas, con este tema de medio ambiente, biodiversidad, patógenos emergentes que están tan oportuno en este momento. Tenemos con nosotros ahora Rodrigo Medellín, de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es su área de experticia son los murciélagos. Y los murciélagos siempre tienen la fama de ser reservorios de patógenos. Entonces vamos a escuchar un poco de Rodrigo, de lo que sus estudios dicen de la vida de los murciélagos. Camila González Rosas, de la Universidad de los Andes en Colombia, ha salido al campo a buscar los patógenos en el campo y ella nos puede hablar un poco de cómo se hace ese trabajo y qué es lo que se encuentra y qué es lo que significa para nosotros. Y tenemos también a Juan Mayorga y Alexa Vélez, dos destacados periodistas que cubren temas de medio ambiente, que pueden aportar desde su experiencia sobre esos temas. Y también quisiera entrar un poco, como esto es un foro de periodismo de ciencia, un poco en el qué hacer de los periodistas de ciencia en la cobertura de temas como esto, que son temas que son importantes y a veces no tan fáciles de interpretar para un público en general. Entonces, muchísimas gracias a los panelistas por su presencia, por su participación. Y quisiera empezar entonces con Rodrigo. Rodrigo, los biólogos tienen fama de ser reservorios de patógenos y hay personas que dicen que los murciélagos tienen ciertas características que les hacen propicios. Pero justamente hace poco Daniel Streicher, que es un investigador de murciélagos vampiros, que publicó un paper que dice que no es cierto, es simplemente la probabilidad de que un animal sea reservorio tiene que ver más con la cantidad de especies en un grupo taxonómico que con las características de una especie o de un grupo. Entonces quisiera preguntar, ¿qué hay de los murciélagos? Efectivamente, muchísimas gracias, Bárbara, y gracias a todos los panelistas y a los periodistas que organizaron este foro. Me parece fundamental que podamos tener estos foros para ilustrar, para informar a la gente. Esto que dices, Bárbara, desafortunadamente es muy cierto. La imagen de los murciélagos ha sido muy maltratada de manera muy injusta. Hay muchos animales que tienen una mala imagen en el ojo del público, desde las serpientes, los escorpiones, las arañas, los murciélagos. Todos esos animales tienen una mala imagen. No hay ninguno de esos animales que haga más por nuestro bienestar y por el funcionamiento de los ecosistemas que los murciélagos. Por tres elementos principales: el control de plagas, controlan millones de plagas, cada millón de murciélagos, y en México nada más de una especie, en el extremo norte de México tenemos más o menos 20 millones de murciélagos guaneros, una especie, que destruyen aproximadamente 10 toneladas, cada millón de esos murciélagos destruye 10 toneladas de insectos cada noche, primero. Segundo, hay muchos murciélagos que se alimentan de fruta y riegan las semillas y ayudan a que los ecosistemas se regeneren. Los bosques se regeneran gracias a que los murciélagos dispersan semillas de plantas muy importantes. Y tercero, la polinización. Hay muchas plantas que son ecológicas o económicamente importantes y que tenemos muchos beneficios nosotros y los ecosistemas gracias a los murciélagos. Desafortunadamente,
hay muchos académicos por allá afuera que han encontrado el camino fácil, como ya los murciélagos tienen una mala imagen, simplemente se van por ese caminito y diciendo, ay, los murciélagos te van a venir a pasar las enfermedades, incluidos personas que supuestamente tendrían una reputación que defender, han estado en días recientes diciendo increíblemente que el que te pase un murciélago volando junto te expone a los virus. Eso, Bárbara, es completamente falso, completamente falso. Baste decir, y con esto cierro esta participación, con que el SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID-19, es un virus humano. Es un virus que los humanos estamos transmitiendo entre humanos. Los 3.8 millones de seres humanos que hoy están infectados, o por lo menos que tenemos el conocimiento de esos casos, han sido infectados por humanos. El que el murciélago pase junto a ti, un murciélago cualquiera, y vuele junto a ti, no te expone a nada. Quiero que quede perfectamente claro eso. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Camila, tú has salido al campo en búsqueda de los patógenos y la primera vez que conversé con Camila, cuando le hice una entrevista el mes pasado, yo le pregunté si se podría encontrar patógenos emergentes, nuevos patógenos en un lugar como la América Latina, porque siempre se escucha de Asia, de China, de otros lugares. Y ella me dijo que si los buscas, los encuentras. Entonces, Camila, quisiera preguntarte, ¿cómo haces la búsqueda? ¿Cómo encuentras un patógeno en la naturaleza? ¿Qué haces y dónde los encuentras? Bueno, también quiero agradecer por la invitación. Me parece maravillosa esta oportunidad. Y respecto a la pregunta de Bárbara, nosotros, dependiendo del patógeno que busquemos, tenemos que dirigirnos a diferentes organismos. Entonces, yo históricamente he trabajado con leishmaniasis y leishmaniasis se encuentra tanto en insectos vectores como en mamíferos. Por lo tanto, tenemos que salir a campo y poner trampas tanto de insectos como de mamíferos para tomar las muestras en cada uno de estos. Pero tal vez el trabajo más interesante que hemos hecho recientemente ha sido con virus. La pregunta que queríamos contestar era si el virus del Zika tenía un potencial de pasar desde los humanos, en los que fue introducido a América, hacia los animales silvestres. Y entonces este fue un proyecto que hicimos en colaboración con el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, y en ese momento salimos buscando los hospederos en los que potencialmente el Zika podría establecerse. Uno, pensando en el paso más evidente, sería desde los humanos a los primates. Entonces tomamos muestras de primates, muestras de sangre de primates, pero también había información de que estaban en reptiles, en anfibios. Entonces prácticamente hay que buscar en todos los potenciales hospederos que uno piense que pueden encontrarse estos patógenos. Y por supuesto también, si está buscando enfermedades transmitidas por vectores, adicionalmente tiene que buscar en los insectos. ¿Y dónde buscas? ¿Dónde tienes la mayor probabilidad de encontrar esos patógenos que pueden pasar de animales a seres humanos? ¿O de animales silvestres a animales domésticos? Sí, en ese contexto es importante enfocarse en todas las poblaciones que están cerca de lugares intervenidos. Entonces, puede ser zonas, por ejemplo, de cultivo que se han establecido después de un proceso de transformación de ecosistemas. Pueden ser asentamientos humanos que se han establecido cerca de bosques también para llevar a cabo actividades económicas. En el caso de Colombia, por ejemplo, las actividades petroleras llevan una gran cantidad de personas o se hacen establecimientos más bien humanos relativamente grandes en nuevas regiones. Ahorita también las introducciones de cultivos de palma de aceite. Entonces, todos esos asentamientos humanos que estén cerca
de lo que originalmente fue una cobertura original. Posiblemente son los lugares donde con mayor probabilidad los animales domésticos y los humanos van a entrar en contacto con los animales salvajes. Gracias, Camila. Juan, tú has escrito mucho sobre temas ambientales, también sobre cambio climático. Para ti, ¿cuáles son los lugares, los temas que más se relacionan con este tema de los patógenos? ¿Cuáles son los temas que los periodistas deberíamos estar cubriendo o cuáles son los enfoques que deberíamos estar dándoles a estos temas? Hola Bárbara, gracias por la introducción, gracias a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y Factual por organizar este magnífico espacio y a los panelistas que nos acompañan. Mira, esta pregunta yo creo que es totalmente pertinente en medio de una coyuntura tan aguda como esta, porque en realidad los temas siempre deberían de ser transversales y pues al menos algo que yo procuro desde mi trabajo periodístico es utilizar estas coyunturas para tocar esos ejes transversales que desde mi punto de vista deberíamos de hablar de las fronteras planetarias para tener como un acercamiento más integral y que nos permita pues no perdernos y no disectar el mundo y el conocimiento de una manera que siempre estés con tu cobijita que es chica, descobijando un lado para tapar el que ahorita te urge, ¿no? O sea, desafortunadamente no hay vuelta de hoja, tenemos que lidiar al mismo tiempo con lo importante y con lo urgente. Entonces, el enfoque de crisis ambientales y de fronteras planetarias nos permite tocar base al mismo tiempo con problemas de suelo, con deforestación, con biodiversidad. Y, por ejemplo, en lugar de ver esto como un problema, o sea, estoy hablando del COVID, ¿no? De verlo como toda la información que necesitamos ahora abrumadoramente, también es una buena oportunidad para hablar de esas otras cosas que siempre quedan en el tintero y que desafortunadamente no sacamos porque falta interés, ¿no? O sea, ahora, hablando de murciélagos, porque desafortunadamente están de moda por un mito muy desafortunado, como repetía Rodrigo, o sea, ¿por qué no poner sobre la mesa estos otros servicios ecosistémicos? O sea, he visto publicadas como apologías de una sola especie que como que surgen más de la caridad que del entendimiento. O sea, no hay una historia que realmente me haga sentir en deuda con esta especie, más allá que una especie de filantropía con ella y que, por ejemplo, nos ayude a tener problemas paralelamente, que debería ser la virtud de complementariedad de estos enfoques. O sea, si hablamos ahorita Camila mencionaba a los virus y otras enfermedades transmitidas por vectores, pues yo vivo en el estado de Oaxaca, en el sur de México, y aquí tuvimos el año pasado un problema bien grave con el dengue. O sea, yo de verdad estaba corriendo dentro de mi casa de los mosquitos porque un vecino mío murió de dengue, ¿no? Pues ahora resulta que los murciélagos no son solo el foco de infección de COVID que todo el mundo quiere retratar, sino en realidad son los que nos libran en el barrio donde vivo del dengue, ¿no? Y de los vectores que transmiten el Zika, la leishmaniasis. Entonces deberíamos de aprovechar este momento para hablar de eso en el plano de los servicios ecosistémicos, o sea, hablar de que ahora mismo los trabajadores del campo son nombrados esenciales en todo el mundo. O sea, de alguna manera el murciélago es un trabajador del campo, ¿no? Igual que las abejas, y es uno de una dimensión incalculable que tendría que tener estatuas por todos lados si hubiera suficiente conciencia social. Entonces es como el aikido, ¿no? Tenemos que aprovechar la fuerza de esto para montarnos en la ola de atención y saber contar historias que enriquezcan, además de deprimir, ¿no? Uno no quiere que la gente se corte las venas. Aquí también tenemos que echar mano del periodismo de soluciones para contar la historia, señalar la problemática y después apuntar a cosas que funcionen y las métricas para monitorearlo. Bien, gracias, Juan. Alexa, tú lees, editas artículos de toda América Latina constantemente. Tú has visto muchos de esos temas desde muchos enfoques. ¿Cuáles son los temas relacionados a este
a este gran tema que estamos viendo, ¿cuáles son los subtemas que no estamos viendo? O si quizás hay un tema grande que no estamos viendo, ¿cuáles son los temas huérfanos, digamos, que merecen mayor cobertura o mayor consideración? Primero que nada, gracias Bárbara, ¿cómo estás? Y también agradezco a los organizadores por realizar este evento tan importante en estos días y por todo el esfuerzo para convocar y realizar todos estos paneles. Realmente el trabajo ha sido fantástico. Y sí, yo cubro temas ambientales para toda Latinoamérica y desde el inicio de la pandemia nos dimos cuenta que era un momento para traer, ¿no es cierto?, a la agenda pública también y a la discusión temas bastante relevantes, ¿no? Un poco llevándolos hacia la relación que existe entre la pandemia y el medio ambiente, ¿no? Hay muchos temas relacionados, por ejemplo, cuando pensamos en el impacto en el medio ambiente, estamos hablando de deforestación, contaminación, ampliación de la frontera agrícola y ganadera, tráfico de vida silvestre, temas muy relacionados a lo que estamos viendo ahora con el tema de la liberación o el brote de estos patógenos, un poco como lo estaba explicando Camila, ¿no? Entonces, un tema, por ejemplo, que estamos siguiendo ahora mismo en nuestra cobertura, el tema de mafias ambientales, ¿no? De mafias ligadas a delitos ambientales, ¿no? Todos estos problemas que vemos en el medio ambiente, que impactan la biodiversidad, son manejadas por redes de crimen organizado, ¿no? Que lo terrible es que en medio de esta cuarentena están operando más que antes y con mayor impunidad, ¿no? Nosotros hemos estado sacando en las últimas semanas varios artículos sobre tala ilegal, minería ilegal, tráfico de especies, ¿no? Invasiones a áreas protegidas, y todo está pasando en este contexto y en un momento en que es tan importante pensar en la relevancia que tiene mantener estos ecosistemas saludables, ¿no? Porque de ello depende también en cierta manera la salud humana, ¿no? Entonces, esos son algunos temas que creo que hay que seguir cubriendo y que no hay que perder de vista. Y por otro lado también el impacto que tiene la operación de estas mafias en los defensores ambientales, en las comunidades indígenas. Ellos son los que, hay distintos estudios científicos que demuestran y confirman que los territorios cuidados por poblaciones indígenas son los mejor conservados, ¿no? Entonces, justamente las mafias en este momento, como lo hemos visto en varios países en estos días, están atacando a los líderes ambientales, ¿no? Durante la cuarentena han sido asesinados líderes ambientales en Colombia, en México, en Brasil, en Perú, aprovechando este momento, ¿no? Entonces son temas que sí no hay que perder de vista también, ¿no? Por otro lado, creo también que hay que considerar los eventos ambientales globales que se iban a celebrar este año y que se han ido postergando, que están relacionados, ¿no? La COP26 se va a postergar la fecha de realización de este evento. Sin embargo, los expertos muy ligados a este tema sí están haciendo el hincapié en la importancia de que los países igual no se olviden de que tienen que cumplir con sus planes nacionales para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero, los famosos NDC. Es decir, la postergación de la COP no debe ser una excusa para que no presenten planes nacionales. Ver lo de la Convención de Diversidad Biológica, y este año se tienen que revisar qué han hecho los 196 países adscritos en términos de las metas Aichi, ¿no? Que son estas 20 acciones para combatir o para conservar la biodiversidad, ¿no es cierto? ¿Qué han hecho los países? Y este año además se tienen que diseñar todas las nuevas acciones que van a regir los próximos años. Entonces, no hay que perder de vista, yo creo, estos dos temas puntuales, porque entiendo obviamente que la crisis obliga a los gobiernos a atender temas más importantes ahora, ¿no? Los temas de la crisis sanitaria, social, pero creo que no debemos perder de vista que están ligados y que estos eventos no tienen que pasar desapercibidos, ¿no? Por otro lado, las áreas protegidas, ¿no? Están cerradas, tenemos los guardaparques dentro y sin embargo tenemos incursiones dentro de áreas protegidas en Bolivia, ¿no? En Madidi se han detuvieron unas embarcaciones sacando tapires, en Carrasco, 200 invasores que trataron de meterse al parque. Ha pasado, estos dos casos puntuales en Bolivia se me vienen ahora mismo a la mente, y entonces creo que no hay que dejar de pensar en que las áreas protegidas, si bien están cerradas, siguen siendo espacios vulnerables, y son espacios que conservan justo estos fragmentos tan representativos de ecosistemas que hay que conservar, ¿no? Y finalmente, creo que también tenemos que hacer un aporte en hacer historias que también levanten un poco el ánimo a la audiencia, a la gente, ¿no? Porque son momentos muy difíciles,
Y nosotros estamos, por ejemplo, desde Mongabey tratando de difundir muchas imágenes de cámaras trampas, científicos contando el trabajo que hacen con estas imágenes. Estamos haciendo expediciones virtuales por parques nacionales para que en medio de esta cuarentena y este encierro no nos olvidemos todo eso que nos espera allá afuera cuando podamos volver a salir, ¿no? Bien. Gracias, Alexa. Creo que lo que ha salido ahora de todas las intervenciones es que las enfermedades supuestamente zoonóticas en realidad tienen un fuerte componente antropogénico, porque mucho tiene que ver con la relación entre los seres humanos y nuestro entorno. Quisiera preguntarles a Rodrigo y a Camila, entonces, un poco, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven, qué es el impacto o qué es la relación? ¿Qué es lo que se rompe? ¿Qué es lo que anda mal en la relación entre los seres humanos y la naturaleza en los lugares donde ustedes están haciendo sus estudios? ¿Qué es lo que cuáles son las perturbaciones que hacen que un zoonosis puede pasar de su entorno silvestre a un entorno un poco más doméstico? Rodrigo, empezamos contigo. Estás con mute. Perdón, entonces voy primero. Sí, por favor. Ok, bueno, muy bien. Gracias por la pregunta, me parece muy, muy elocuente y muy oportuna. Estamos ahorita enfrentando a nivel planetario la primera crisis de origen medioambiental. Vienen más y vienen peores. El cambio climático nos va a agarrar completamente fuera de base y va a tener unos efectos mucho más profundos que lo que está teniendo esto. Entonces, lo que es, ahorita con esta coyuntura, con esta cuarentena, etcétera, todos, absolutamente todos, los más de 140 personas que están conectadas ahorita con nosotros, pero todos los demás seres humanos, estamos aprendiendo un montón de lecciones. El punto central aquí es que realmente esas lecciones las absorbamos y las pongamos en práctica en nuestra vida posterior a esta pandemia. Ese es el punto central. Hay dos elementos particulares que quiero resaltar con respecto a tu pregunta, Bárbara, en relación a cuál es la conexión entre los seres humanos y el medio ambiente que ha determinado esto. En primer lugar, yo llevo mucho tiempo diciendo que la primera línea de defensa contra cualquier pandemia es precisamente la conservación de los ecosistemas. Existe un efecto que se llama el efecto de dilución. Ese efecto de dilución básicamente dice que tú puedes tener un bosque intacto, un bosque con todos los animales y todas las plantas que tienen que estar ahí, incluidos los patógenos. Pero los patógenos están diluidos ahí porque sus animales hospederos tienen bajas densidades. Pongamos, por ejemplo, el caso del hantavirus o de la enfermedad de Lyme, en donde se ha demostrado, fuera de toda duda, que el efecto de dilución realmente existe. El hantavirus es transmitido a través de la orina de un ratón que le llaman el ratón ciervo. Este ratón ciervo, en condiciones intactas de un bosque intacto, vive en densidades de 2 o 3 por hectárea nada más. Pero luego, claro, llegamos los seres humanos, tumbamos el monte, ponemos o nuestras cosechas o sacamos la madera grande o ponemos al ganado, lo que sea. Y entonces esos 2 o 3 por hectárea se convierten en 20 o 30 por hectárea. Y por supuesto, sus patógenos pues encuentran la maravilla, el mejor momento para realmente reproducirse, y ese es el momento en el que empiezan a darse los brotes. Entonces, para mantener esos patógenos en bajas densidades, lo mejor que podemos hacer es conservar los ecosistemas y mantener ese efecto de dilución funcionando. El segundo elemento es el aprovechamiento no sustentable e ilegal de la fauna silvestre. Hay mucha gente en el mundo que subsiste, que depende de comer animales silvestres, y por eso no es justo, y yo he tenido muchas discusiones con colegas muy amigos míos,
¿Quién sabe qué pasó? A ver si lo pueden poner en mute a ese amigo porque se nos metió. Bueno, el caso es que tristemente mucha gente en el mundo depende de esa proteína silvestre, de la carne de monte para subsistir. No se puede hablar de que vamos a eliminar el uso, la cacería de cualquier animal silvestre. Eso no se puede hacer. Tenemos que... creo que ya sé lo que es. Tenemos que usar básicamente el principio de la precaución, de básicamente ver cómo podemos utilizar esos animales, pero de manera sustentable. Entonces, todo lo que tiene que ver con el uso no sustentable hay que eliminarlo. Todo el uso ilegal hay que eliminarlo. Matar animales hoy por hoy no sirve de nada, no resuelve ningún problema y acaba causándonos más daños a nosotros, sean murciélagos o no. Y esto, siento decirles, va directamente de la mano con la manera como producimos la proteína que nosotros en las ciudades utilizamos. Las gallinas, los cerdos, las reses están siendo utilizados de una manera que simplemente no es conducente a la salud de los animales o de nosotros. Quiero recordarles la serie de brotes que ha habido de la influenza aviar. Muchos de esos brotes han salido de granjas de gallinas, donde las tienen hacinadas por miles en un cobertizo y que una de esas gallinas, pues acaba enferma y por supuesto todas las demás acaban enfermas. Entonces es momento también de esas lecciones a las que me refiero, de aprender nosotros cómo ayudar a que la industria que produce la carne que consumimos nosotros sea más respetuosa de los derechos animales, más sana tanto para los productores como para los consumidores y más segura para el futuro, de manera que no haya estos brotes. Entonces, los elementos están claros. Protección de la biodiversidad, uso sustentable limitado de la proteína animal de carne de monte y replanteamiento de la forma como producimos carne industrializada para los mercados de las ciudades. Bárbara, tienes que poner on mute. Ya, gracias, Rodrigo. Eso me hace recordar algunas entrevistas que yo he visto con científicos que han dicho que no está claro que el SARS-CoV-2 haya salido necesariamente del mercado de Wuhan, ni de un mercado de ese tipo. Recuerdo que un científico ha comentado que si él tuviera que buscar, si tuviera todo el dinero y el tiempo que necesitara, él buscaría en esas granjas de animales donde se crían animales silvestres en condiciones de hacinamiento. Camila, quisiera preguntarte a ti también un poco cómo lo ves tú en esa frontera entre zonas urbanas y zonas rurales donde tú has hecho tu investigación de campo, su trabajo de campo. ¿Cuáles son las características que encuentras allí o cuáles son las formas que se podría mejor controlar la expansión o la relación allí? ¿Hay una forma de hacerlo menos agresivo, un poco más, no sé, más conducivo más propicio a la convivencia de seres humanos y animales silvestres? Sí, yo creo que
completamente de acuerdo con lo que planteaba Rodrigo. Hay algo que es importante mencionar y es cómo la seguridad alimentaria del planeta compromete la conservación de los ecosistemas y empieza a jugar como un papel en el que el ejemplo que se me ocurre ahorita concretamente es los cultivos de arroz, por ejemplo, que en África se propone la iniciativa de aumentar los cultivos de arroz para mejorar las condiciones de sus habitantes, pero en paralelo esos cultivos de arroz son criaderos de insectos anófeles transmisores de la malaria. Nosotros encontramos escenarios de ese tipo constantemente y yo creo que en particular en Colombia el ejemplo que tenemos con nuestras investigaciones es encontrar que los insectos transmisores de la enfermedad de Chagas, que son triatominos, tienen la capacidad de colonizar los cultivos de palma de aceite, que están aumentando su extensión de una forma dramática, pero adicionalmente esos insectos, hicimos una prueba recientemente con uno de mis estudiantes de doctorado, son resistentes a los insecticidas, es decir, en los cultivos, los cultivos de palma de aceite, al tratar de controlar las plagas, se utilizan unos insecticidas que serían potencialmente los mismos que se tendrían que utilizar en el control de vectores si se quisiera controlar un brote de enfermedad de Chagas. Entonces, estos escenarios paralelos en los que, por un lado, se están optimizando, digamos, algunos recursos y por el otro lado se está comprometiendo ese equilibrio que estaba mencionando Rodrigo, son como escenarios en los que debería ponerse particular atención. No sé si existiera una forma de hacerlo sostenible. Realmente yo creo que relacionado con tu pregunta anterior, nuestra forma de vida no es sostenible. Nuestro crecimiento económico, nuestro como frenesí de ser hiperproductivos en todos los aspectos, compromete de una forma que como lo hemos hecho hasta ahora, no creo que sea sostenible. Entonces, yo soy muy optimista y me gustaría pensar que este llamado de atención que hemos tenido con el coronavirus sirva para de alguna forma empezar a poner particular atención a ese tipo de situaciones. En las enfermedades transmitidas por vectores, los sitios de cría de los vectores van a aparecer en cualquier parte, no importa qué tanto tratemos de urbanizarnos, qué tanto tratemos de como mejorar nuestras condiciones, cualquier matera va a servir para que en su plato con agua se esté criando el Aedes aegypti, y así con otras enfermedades podemos tener ejemplos de cómo no es porque nos urbanicemos o vivamos en mejores condiciones que necesariamente vamos a lograr deshacernos de estos patógenos que tanto nos asustan. Gracias. Estamos recibiendo ahora algunas preguntas de las personas que están asistiendo. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Alexa, hay una pregunta específicamente para ti, preguntando, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede profesionalizar el periodismo de medio ambiente? Y el periodismo ambiental en este caso. ¿Qué es lo que se necesita para hacer un buen periodismo ambiental? ¿Qué es lo que se hace bien? ¿Qué es lo que se falta hacer? Es una demanda de una especialización. Creo que dentro de las carreras de periodismo en general, yo recomendaría y creo que es necesario que exista una especialización para aprender a cubrir esos temas. Yo creo que es algo que no es, yo creo que no es algo complejo, ¿no es cierto? Desde aprender, por ejemplo, a leer un paper científico, ¿no? Que la primera vez que uno enfrenta leer un paper científico es como casi aterrador, ¿no? Porque tiene toda una estructura, ¿no? Pero uno va aprendiendo que tienes el abstract, que tienes la metodología, que tienes la discusión, y que finalmente ese paper tampoco es la última palabra, o ese hallazgo no tiene la última palabra, sino que tienes que ver publicaciones afines que se hayan publicado antes para que puedan conversar entre ellas, y luego de eso poder escribir algo, ¿no?
en ese sentido es muy importante, por ejemplo, el estar en contacto con los científicos, ¿no? El tener una buena relación con ellos, establecer un buen puente, porque nosotros básicamente demandamos y necesitamos mucho y hacerles muchas preguntas para poder entender estos contenidos, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, creo que sí demanda de una especialización, porque como lo es probablemente, como lo es también el periodismo económico o el político, el periodismo ambiental sí demanda de aprender muchas herramientas, aprender a leer estos textos, aprender conceptos ambientales que son fundamentales, conceptos de biología, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, soy periodista, no seguí una especialización, pero uno lo aprendió en el camino, ¿no? Leyendo papers, conversando con científicos, y te das cuenta de que probablemente el camino que haces es mucho más complicado que si lo hubieras estudiado probablemente como una especialización en la universidad, ¿no? Entonces, creo que sí es importante empezar a dictar este tipo de cursos que sean incluidos en currículas, y sobre todo ahora estamos viendo la importancia de que tengamos periodistas especializados, ¿no? Nuestra experiencia, por ejemplo, cubrimos este tema en toda Latinoamérica y ha sido súper complicado encontrar periodistas freelancers que manejen bien el tema. No es algo sencillo, ¿no? Tenemos algunos específicamente en los países y trabajamos muy bien con ellos, pero no es que existan tantos periodistas que manejen el tema ambiental y el tema científico, ¿no? Porque nosotros hacemos un periodismo ambiental con un enfoque científico. Y entonces, sí creo que es el momento, y la coyuntura nos muestra que es el momento de que más periodistas tienen que prepararse y que las universidades tienen que empezar a incluir dentro de sus currículas este tipo de formación, ¿no? Bien, gracias. Y otra pregunta que tiene que ver con el trabajo periodístico. Juan, quizás te puedes dirigir a esto. Ahora, como muchas personas en América Latina, los periodistas también, y las periodistas también estamos en cuarentena, estamos con el movimiento restringidos. Yo personalmente suelo salir al campo también, acompañar a investigadores o visitar comunidades, y no puedo. Desde Lima, estoy en Lima, en una ciudad de 10 millones de personas, en un departamento sin saber mucho de lo que está pasando alrededor. ¿Cómo se puede reportar sobre temas de ciencia, temas de medio ambiente, si no podemos desplazarnos mucho? ¿Cuáles son las técnicas, cuáles son las herramientas que necesitamos usar ahora en esta época de coronavirus? Gracias por la pregunta. Mira, en realidad creo que hay una respuesta relativamente simple a eso, y que es que los medios de comunicación nos dan unas ventajas enormes que a veces ni siquiera conocemos en su totalidad, y que creo que con internet, con redes sociales, con un buen teléfono, un buen ancho de banda se pueden hacer milagros. Entonces simplemente a veces se necesita voluntad y paciencia, ¿no? Yo quería regresar a varios puntos que se están acumulando y que ya están haciendo una conversación muy sabrosa. También recuperando la pregunta que le hicieron a Alexa anteriormente sobre cómo profesionalizar el periodismo ambiental. O sea, yo estoy de acuerdo en que hay muchas vías, muchas herramientas un tanto técnicas que se tendrían que estar viendo más, pero también quiero ser realista con el contexto. Yo quiero que politicemos también esto en un buen sentido, que indaguemos también, cuestionemos las causas estructurales detrás de nuestro trabajo en nuestro ambiente laboral. Y voy a esto porque yo creo que no se puede hacer un periodismo ambiental profesional mientras no haya una demanda, mientras los medios estén en crisis, mientras el modelo de negocio de los medios esté fallando y esté siendo cooptado por, de hecho, las mismas razones que nos tienen en crisis a nivel planetario, incluyendo las crisis ambientales, ¿no? Y con esto voy a este debate del antropoceno, que es como el gran marco, el gran tiempo geológico en el que estamos viviendo, y donde se inscriben tanto el cambio climático como la desertificación de la tierra, la pérdida de biodiversidad, el derretimiento de las capas glaciales, las migraciones climáticas, tantos otros fenómenos tan complejos y de tan larga envergadura que apenas alcanzamos a empezar a dimensionar, porque esto es lo que está detrás es el hilo conductor de todos estos fenómenos atípicos, y tenemos que problematizarlo de esa manera. No es el arroz que se siembre en África y que cause emisiones de metano
lo es en un sentido técnico, pero por Dios es arroz para alimentar a comunidades en África que padecen en muchos países un rezago brutal e histórico, ¿no? O sea, en todo caso, tendríamos que evitar esa fijación por la molécula de carbono, de gas de efecto invernadero y empezar a cuestionar la realidad socioeconómica detrás. O sea, porque del otro lado celebramos los grandes proyectos hidroeléctricos que también causan emisiones monumentales de metano. Aquí en México tenemos a los tecnoentusiastas de las grandes energías hablando maravillas de la explosión del shale gas en Texas, ¿no? Cuando por Dios es un crimen atroz que se está cometiendo contra la tierra y contra los mantos freáticos, o sea, el uso de técnicas de fractura hidráulica para alcanzar fuentes de energía no convencionales está también llevando a unas emisiones de metano brutales que me atrevo a decir que compensan por mucho las que estén pasando en África. Y eso no lo cuestionamos porque eso entra dentro de la corrección política de nuestros analistas financieros. Y aquí es donde a lo mejor me van a empezar a calificar de sandía porque pues dicen que los ambientalistas rojillos son como las sandías, ¿no? Verdes por fuera y rojos por dentro. Pero en realidad creo que ese es el elefante en el cuarto y que no podemos dejar de señalarlo. O sea, este antropoceno, hay una conversación científica muy seria que en realidad lo llama capitaloceno, porque es este sistema de producción y consumo el que nos está llevando a cosas atroces en todo el planeta, bajo la ilusión de que todos vamos en el mismo barco y que es una responsabilidad común, compartida. O sea, cuando en realidad sabemos que las fuentes de emisiones, de esta manera que nos han metido en este problema, corresponden al inicio de la revolución industrial en Europa Occidental y después a su consecuente crecimiento en América del Norte. Y, o sea, está tan compleja la discusión que si no entramos a este tema, la verdad le estamos dando rodeos y nos estamos dando a tole con el dedo. O sea, tenemos que, además de todas las cualidades técnicas que requieren, sí, de mucha preparación, de mucho acercamiento, de leer miles de abstracts, de hablar con cientos de científicos, también nos requieren ser autocríticos y aprender a quitarnos ese paternalismo epistemológico de creer simplemente en lo que nos mandan desde arriba. Aquí yo diría que, por ejemplo, una de estas grandes, y con esto cierro, una de estas grandes contradicciones en nuestro trabajo como periodistas es que tenemos que actuar en informar cuando todavía se puede. O sea, ahorita, por ejemplo, ya está el COVID en todo el mundo. O sea, ya es demasiado tarde en cierta medida para tratar de paliar, mitigar los efectos del COVID. Lo que deberíamos estar haciendo es cuestionar el mismo sistema de producción de esta proteína industrial que además nos enferma de muchas otras maneras, que además devasta la naturaleza, reduce la biodiversidad, causa tantos problemas, para evitar los próximos brotes epidémicos que sabemos que van a venir, porque ya han estado viniendo, ¿no? Y ahora la gente se asombra cuando Bill Gates había predicho esto en algún momento hace unos pocos años, cuando era obvio que se venía, así como es obvio que se vienen fenómenos dantescos como migraciones climáticas, porque va a haber una gran parte de la población viviendo temperaturas equivalentes a las del Sahara, porque van a empezar a fallar las pesquerías en las corrientes del Atlántico y del Pacífico, porque va a haber como tal perturbación del orden natural global que nos vamos a empezar a meter en cosas que van a hacer empequeñecer abrumadoramente esta crisis del COVID, ¿no? Pero el problema es que si esto contradice la lógica periodística, que es de atender la cosa urgente, novedosa, pues es difícil hablar de los murciélagos y que tu editor te compre eso cuando en realidad él quiere ver como un murciélago mutante, ¿no? Que mata gente y así, que además asalta con navaja y que además es comunista o no sé qué cosas absurdas quieren ver, cuando tendríamos que hablar de lo obvio. O sea, los sistemas, los ecosistemas dentro del sistema mundo tienen que ser conservados y tenemos que saber contar otro tipo de historias, no llegar a tratar de resucitar al muerto con inyecciones de adrenalina. Gracias. Nos están llegando una serie de preguntas un poco más científicas. Entonces quisiera quizás enfocar un poquito más y después volver a abrir algunos de esos temas más grandes que nos han planteado Alexa y Juan. Rodrigo, han llegado algunas preguntas que tienen que ver con murciélagos o otros animales como
reservorios o hospederos. ¿Cómo se sabe cómo se determina cuál es el reservorio, cuál es el hospedero? ¿Cómo es esa cadena de movimiento de lo silvestre a lo doméstico? ¿Qué pasa con los patógenos en esos casos? Correcto, mira, desafortunadamente, como decía yo al principio, los murciélagos ya tienen una mala imagen de entrada y entonces es muy fácil para algunos científicos el decir, colgarse de que, los murciélagos, y vamos a buscar patógenos en murciélagos, y claro que los encuentran, porque hay patógenos en todos lados, y hay virus, y hay bacterias en todos lados, en nuestros ombligos, en esta computadora, en todos lados hay patógenos, en todos lados. Entonces, lo que tienes que pensar es cómo es que esta gente, cuando inició este tema, se fueron directos sobre los murciélagos. Y ahí tenemos que pasar al tema de los coronavirus como una familia. Son aproximadamente 40 especies descritas. Hay algunos expertos por allá en Nueva York que dicen que son cientos, y quién sabe cuántos, pero ellos no han publicado nada de que sean cientos. Son 40 los que se han publicado. Y esos 40 son 33 que no tienen ningún efecto negativo en nuestra salud, que no hacen nada, no nos pueden ni siquiera entrar en el cuerpo. 33 de los 40 coronavirus conocidos. De los 7 que quedan, 4 nos pueden causar una gripe, un resfrío, una cosa así, y pasa y se acabó. Y los otros 3, uno es el SARS coronavirus de 2003 más o menos, que por ahí vi una pregunta que también se les había colgado a los murciélagos y tampoco fue posible demostrar que viniera de los murciélagos. Y luego el MERS, que también les colgaron a los murciélagos y que no viene de los murciélagos, sino de los camellos. Y finalmente que la gente dice que viene de los murciélagos, no viene de los murciélagos. Lo único que se puede decir hasta el momento actual es que el SARS-CoV-2 que causa el COVID-19 y un virus de los murciélagos, un coronavirus de los murciélagos, tienen un 96% de similitud genética. Eso no dice que sean el mismo y no dice que vengan de allí. Eso lo único que dice es que el SARS-CoV-2 puede haber compartido un ancestro con el virus de los murciélagos. Es más, si ahorita algún sabio loco en algún castillo de Transilvania saca el virus de los murciélagos que se parece al SARS-CoV-2 y trata de infectar a una persona, no lo va a poder lograr, porque el virus de los murciélagos tiene una proteína en la capa externa del virus, que es la que hace como de llave en cerradura para poder abrir la puerta de la membrana celular humana. Pues ese virus de los murciélagos no tiene la llave correcta y por lo tanto no puede infectar las células humanas. Entonces, puede haber sido, pero todo esto es hipotético, que un animal haya adquirido un virus de un murciélago y en ese animal ese virus haya mutado o haya mezclado su material genético con otro virus que ese animal hubiera podido tener, y entonces puede haber brincado a un ser humano a través del mercado de Wuhan, a través de alguna cosa que todavía no está clara. Pero quiero también aquí hablar de un par de temas adicionales. Uno es nuestra obsesión con estar buscando el culpable. ¿Quién fue el culpable? Vamos a agarrar al culpable. Parecemos la reina roja, que le corten la cabeza. No, eso no va a resolver absolutamente nada. Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita es saber cuáles son los factores que determinaron que saliera esto, todos los factores ecológicos y medioambientales que ya hemos comentado, y tomar precauciones ahorita para que no vuelva a aparecer una pandemia de estas dimensiones, que ahí vienen, seguro que vienen, pero tenemos que echar nuestras barbas a remojar ahorita. Y el otro tema que quería yo comentar es al que Juan se refería, de que ustedes los periodistas hablan con los científicos. Y es muy importante esa conexión periodista-científico. Pero tristemente no son muchos los científicos que hablan con los periodistas y que quieren hablar con los periodistas para que los periodistas comprendan el mensaje.
Y hay muy pocos periodistas que quieren hablar con los científicos porque dicen, no, este cuate está en la quinta estrella por allá y nos va a hablar del metagenómica y no le entienden nada. Aquí el punto es que los dos lleguen a un punto medio en donde el científico y yo he desarrollado una alergia total a usar vocablos tecnológicos que no sirven absolutamente de nada más que para alienar a tu público. Entonces yo siempre he usado el lenguaje más normal y común del mundo para transmitir estos mensajes, ¿no? Como lo que estábamos hablando ahorita de la membrana del virus. Eso cualquier persona lo entiende. Y esos son los mensajes que entonces los periodistas agarran y proyectan. Esa es la parte importante. No saben cómo nos hemos encontrado en mi propio instituto con académicos que están en la Torre de Marfil y que desde allá dictan las sentencias con unos lenguajes todos floridos y que nadie les entiende y que, claro, nadie les hace caso. ¿Y qué pasa? Que la ciencia está subestimada en todos nuestros países porque pues, nosotros no somos capaces, a pesar de que vivimos del dinero de todos los mexicanos, no le estamos dando a los mexicanos lo que ellos realmente están pagando por nosotros. Es responsabilidad de nosotros el explicarle, el convencer al pueblo mexicano y de donde sea, que nuestro trabajo realmente sirve de algo. Bien, gracias. Sí, no, eso es importante. Quisiera volver a ese tema también de la relación entre los periodistas y los científicos, los investigadores, porque hay periodistas que también son científicos, pero se dedican más a la difusión que a la investigación. Pero quisiera, antes de volver a eso, Camila, quisiera hacerte un par de preguntas que han llegado, uno tiene que ver con, es muy específico sobre los wet markets, como Wuhan o los lugares donde se venden animales silvestres. Las preguntas tienen que ver con esos wet markets. ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Hay que cerrarlos? ¿Hay que regularlos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y la otra pregunta, y eso es algo que tú te referiste allí cuando hiciste en tu primera intervención. Tú estás investigando principalmente, has estado investigando principalmente enfermedades transmitidas por vectores. Y en los países latinoamericanos circulan muchos. Tenemos Zika, tenemos dengue, tenemos varias cosas, chikungunya. Y justamente el COVID llegó en medio de un brote de dengue en muchos países. En el Perú en particular, en los hospitales en la Amazonía ya estaban copados por casos de dengue y llegó el COVID. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el hecho de que hay un nuevo patógeno que está circulando en conjunto con estos otros que ya tienen un peso importante en la región? Sí, bueno, brevemente sobre la primera pregunta, yo creo que está un poco relacionado con lo que decía Rodrigo de que tratamos de buscar al culpable, y la idea que tengo yo es que esto no es un evento aislado, es decir, no fue que por una cuestión del azar en un momento determinado el virus aparece en el mercado de Wuhan, sino más bien lo que también decía Rodrigo, los grandes hacinamientos de animales que pueden ser granjas de pollos o lo que sea, están todo el tiempo promoviendo que estos patógenos lentamente se vayan adaptando hacia esos nuevos hospederos. Es decir, el proceso de adaptación de un patógeno que pase de un hospedero silvestre a un hospedero doméstico y a un humano no es un evento fortuito. Puede ser un evento fortuito, que como contaba también Rodrigo, o no sé si alguno lo había mencionado, como el hantavirus o alguno de estos otros virus que han aparecido de repente, digamos, que normalmente circulan en animales silvestres y de repente aparecen en humanos. Yo creo que están promovidos por una serie de procesos lentos que van ocurriendo hasta que ya hay suficientes patógenos adaptados al nuevo hospedero como para que se dé el brote. Entonces, sí hay que poner atención a todos estos escenarios donde pueda ocurrir ese paso, pero yo no sería tan radical como decir hay que censurar que cualquier población se alimente, cambie sus hábitos, porque realmente
con eso, digamos, no creo que se resuelva el problema. El problema es mucho más grande y está en todo lo que ya hablamos de los sistemas productivos. Entonces, es un cambio mucho más grande que simplemente cerrar los mercados de animales silvestres, pienso yo. Y sobre las otras enfermedades es algo que nosotros nos estamos cuestionando. Ahorita el coronavirus es demasiado protagonista como para que salga una convocatoria sobre enfermedades transmitidas por vectores, pero estamos diciéndole a la gente que se quede entre sus casas y la transmisión de dengue ocurre entre las casas posiblemente. Entonces, no sabemos cómo va a ser el impacto de la cuarentena, del confinamiento en algunas ciudades con estas enfermedades transmitidas por vectores. Otra cosa interesante es que el síntoma como clave del coronavirus es fiebre. Y las arbovirosis, dengue, zika, chikungunya, incluso malaria también causan fiebre. Entonces, un poco el temor que tengo yo es que puede ocurrir que vaya a haber un subregistro de los casos de todas estas enfermedades que no son coronavirus, pensando en que llega un paciente con unos síntomas de fiebre no muy graves, ¿cierto? Le hacen el chequeo y dicen, bueno, esta persona está saturando bien, no tiene mayores complicaciones respiratorias, la regresan a la casa y resulta que esa persona posiblemente lo que tenía era cualquiera de las otras enfermedades y generalmente en muchas de las regiones lo que ocurre es que el diagnóstico es clínico, simplemente la persona se le dice usted tiene dengue porque hay un brote de dengue y porque tiene los síntomas que corresponden con dengue, pero en este caso en el que va a haber tantos eventos de personas con fiebre que no vamos a saber a quién se los vamos a asignar porque además no a todos se les va a correr la prueba ni de coronavirus ni de dengue, posiblemente vamos a tener un subregistro importante de casos. Eso es lo que creo con respecto a dengue. Bien, gracias. También están llegando una serie de preguntas que tienen que ver, obviamente, con cómo reportar. Hay uno interesante que quizás, Alexa, quizás tendrás alguna idea sobre eso. Y esos son esas fotos de animales que están recuperando su espacio ahora en las ciudades o en las playas frente a la ausencia de los seres humanos. Y la pregunta es, cómo interpretar eso. Son muy comunes ahora en los medios sociales. ¿Qué significa eso para nosotros y qué significa eso como un mensaje un poco descontextualizado ahora? Sí, creo que fueron las primeras semanas que sobre todo hubo como una difusión de muchas imágenes. De hecho, muchas de ellas eran falsas, que es importante resaltarlo. Y claro, lo que salieron a decir muchos científicos que veían las imágenes era que los animales siempre habían estado ahí, ¿no? Que las aves que vimos, por ejemplo, aquí en la costa de Perú, no es que habían llegado de pronto a ocupar la playa, ¿no? Sino que siempre estaban ahí, probablemente a veces en los cables de luz, y que al ver una playa vacía y un espacio libre, empiezan a tomar ese espacio, ¿no? Lo que pasa es que creo que tiene que ver también con el hecho de que las personas hemos roto mucho la relación con la naturaleza, ¿no? Entonces dejamos las calles vacías, todo está vacío y empezamos a ver cosas, ¿no? Empezamos a ver animales. Por ejemplo, hay mucha fauna en la ciudad. Ahora mismo se me viene a la mente porque es posible, por ejemplo, que el Global Big Day, que es este gran evento para poder ver aves, se va a poder realizar este año con la gente en cuarentena. Y básicamente la gente va a ser lista sobre las especies, mirándolas desde sus ventanas y sus balcones. ¿Y eso por qué es? Porque los animales están ahí, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces no los vemos. Pero sí también ha habido apariciones fortuitas, ¿no? Recuerdo hace unas semanas, un puma en Chile, hemos visto los de unos monos, no me acuerdo, creo que fue en Indonesia, que invadieron la ciudad, pero básicamente por la relación nociva que tienen con el turismo, ¿no? Que están acostumbrados a que los turistas los alimenten, y cuando los turistas no están, entonces empiezan a entrar a las ciudades, ¿no? Pero a mí me parece que, digamos, aquellas imágenes que son verdaderas y que no son fake news, es un mensaje potente, ¿no? Por un lado es darnos cuenta que la naturaleza está ahí, que hay que protegerla, que hay que cuidarla, que hay que empezar a visitar más estos espacios, ¿no? A mí me llama la atención cómo durante el año la gente nunca va, por ejemplo, a un área protegida, tantos lugares espectaculares a los que uno puede ir para entender por qué hay que conservar esos lugares.
¿Por qué es tan maravilloso ver un jaguar en medio de la Amazonía, ¿no? ¿Por qué es maravilloso ver un delfín rosado? ¿No? O sea, uno tiene que ir y verlo para entender por qué hay que conservarlo y por qué no hay que, digamos, eliminar esa relación que tenemos con la naturaleza, ¿no? Y yo quería solo destacar un punto que está relacionado con lo que decía Rodrigo, y era la relación entre periodistas y científicos, y me parece, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice, ¿no? Yo creo que en este contexto, sobre todo, periodistas y científicos debemos ser aliados, ¿no? Y aliados también para combatir la desinformación, ¿no? Un caso puntual relacionado a murciélagos, y es que justo tras, ¿no es cierto?, cuando empezó la pandemia, hubo 2 casos aislados, uno en Perú, por ejemplo, donde un grupo de personas de una comunidad fueron a una cueva para matar a los murciélagos, ¿no? Y fue en ese momento que se tuvieron que empezar a hacer campañas para decirle a la gente, no los maten, ¿no? Y nosotros en ese momento hicimos un artículo, de hecho, en el que entrevistamos a Rodrigo como uno de los especialistas, porque era importante decir que efectivamente los murciélagos son importantes como polinizadores, para controlar plagas, para dispersar semillas, ¿no? Entonces, solo quería decir que totalmente de acuerdo, creo que más que nunca los periodistas científicos o ambientales y los científicos tienen que trabajar en conjunto, ¿no? Y los medios en general tienen que darse cuenta que hay todas estas fuentes especializadas a las cuales normalmente no se acude, ¿no? Uno empieza a ver quiénes son los científicos que están haciendo ciencia en Latinoamérica. Es un trabajo que nosotros estamos haciendo desde hace 3 años para mapearlos dónde están, quiénes son, porque son personas que hacen un trabajo desde hace muchísimos años, tienen muchas publicaciones, y sin embargo todo lo que publican y todos sus hallazgos no aparecen normalmente en los medios de Latinoamérica, de la región. Y son fuentes que deberían estar siendo citados y tendrían que hablar, por ejemplo, en estos momentos, ¿no? Entonces creo que también es importante tomar en cuenta eso, ¿no? Que los medios tienen que empezar a ver a todos estos científicos que tenemos súper capacitados, que tienen que empezar a poder tener un espacio en los medios de comunicación. Eso me lleva a otro tema, que es algo que varias personas también están preguntando. Y Juan, quizás tú puedes dar algunas luces sobre esto. Está bien que haya periodistas periodistas que se especialicen en ciencia o medio ambiente, aunque hay algunas personas que también que preguntan si eso es más bien crear silos, crear muros en vez de abrirnos a mejor cobertura. Pero, ¿qué se puede hacer si a los medios no les interesa? Yo puedo hacer cobertura o querer hacer cobertura de un tema, pero si al director del medio no le interesa, ¿qué hago con eso? ¿Cómo crear la conciencia en los propios medios de la importancia de algunos de esos temas? Y alguien ha preguntado también si se quedan solamente a nivel periodístico sin tener una incidencia más político, ¿para qué sirve? Entonces, quizás tú puedes comentar un poco eso. ¿Qué se puede hacer para que los medios tengan mayor interés, se interesen más, y cómo tener mayor incidencia en la política? Sí, es una gran pregunta y yo adoro esa palabra porque creo que resume una buena parte de lo que debería de ser una aspiración, la incidencia en la vida pública, en la política pública. Y efectivamente también la manera en que está jerarquizado y compartimentalizado el conocimiento desde las mismas universidades produce silos, ¿no? Eso está súper bien documentado y entendido, y por eso es necesario simbrar esto desde lo más profundo. Afortunadamente en el periodismo creo que somos mucho más libres precisamente a veces por ciertas faltas como de plataformas, de estructuras más sólidas. También las podemos utilizar como atajos para cuestionar aquí y allá y de una manera un tanto inocente y empezar a hilar esas distintas versiones, distintas vetas de conocimiento. Entonces, yo creo que como periodistas sí tenemos que apostarle totalmente a la interdisciplinariedad. Yo me inclinaría mucho a apoyar también la mezcla con ciencias sociales, porque también hay una gran barrera ahí entre las llamadas ciencias duras y las ciencias sociales, y a veces muchos de los problemas que enfrentamos, de nuevo, son económicos, son problemas de significación, de sentido, ¿no? Problemas culturales, donde de hecho las soluciones tecnológicas están ahí y no se usan porque hay distintos entendidos de la realidad que tienen más que ver con psicología, con antropología, con economía.
y entonces se puede quedar muy coja si la explicación es meramente científica. Ahora, pues creo que también hay que tener cuidado con el uso de la ciencia, sobre todo en estos tiempos de emergencia por el COVID. Creo que puede usarse mucho para tratar de legitimar forzadamente un bando u otro. Y tenemos que ser honestos nada más como con la verosimilitud de la historia, del diálogo, con la integralidad, con lo que se supone que deben de hacer los periodistas, que es contextualizar, preguntar, contrastar, comparar. Y bueno, regresando un poquito a lo que yo comentaba en mi intervención anterior, nada más quería responder a través de un ejemplo bien concreto para tampoco estar con palabrotas y grandes abstracciones. O sea, ahorita estamos trabajando para Mongaba y también yo estoy en el estado de Oaxaca, que es un estado forestal del sur de México, y estamos siguiendo mucho las ventajas del aprovechamiento forestal comunitario, que es básicamente el tipo de aprovechamiento que hacen comunidades muchas veces indígenas, que desde hace pocas décadas, por una reforma política por la que se peleó mucho a nivel de estas comunidades, ellos tienen acceso a utilizar recursos de estos bosques y por esa vía han logrado unos niveles de conservación que son incluso mejores bajo muchos indicadores técnicos que los de las áreas naturales protegidas que administra el gobierno federal. Y ahora se está viendo que tienen otras ventajas. Por ejemplo, en temporada de incendios es donde más rápido se sofocan los incendios y donde menor impacto tienen, ¿no? en cuanto a número de hectáreas. Además, han sido muy eficientes para poder sanear sus bosques y prevenir plagas. Aquí está pegando muy fuerte dos plagas al menos, la del gusano descortezador y el gusano defoliador. Y prácticamente estos pueblos indígenas que se han movido porque ven al bosque como algo que no es suyo, sino como algo en lo que ellos viven y de donde obtienen su agua, su alimento, su bienestar. Es otra cosmovisión esta de la comunalidad local que de hecho ha sido muy investigada en el plano antropológico. Y es curioso porque, o sea, mientras ellos están logrando una conservación prístina del territorio, es bien complicado luego encontrar esta historia en otros medios, ¿no? Mongabay es un sitio especializado que le apuesta mucho por este tipo de iniciativas, es muy eficiente en narrar estas narrativas del sur global, pero por el otro lado vemos estas historias que contaba Rodrigo. Yo vi una apenas en CNN la semana pasada, así como conoce el equipo de científicos que sale a cazar los potenciales nuevos coronavirus. Y es como totalmente lo contrario, es el periodismo de escándalo, el periodismo sobresimplificador. Y ahí tenías a todos los Rambos, a los G.I. Joes que iban así con sus gogles, con sus caretas, con sus trajes completos a meterse a las cuevas. Y, o sea, no lo estoy descalificando como disciplina, pues solo digo que ya hemos hablado muchas veces de que tenemos que invertir en prevención, no en reacción, ¿no? Tenemos que hablar de, no sé, los polinizadores y sus ventajas, no de las avispas asesinas que están llegando a Estados Unidos nada más. Tenemos que hablar de nuestro consumo, no solamente de control poblacional con medidas ecofascistas. Y también aprovecho aquí esto último para mencionar que estos animales que se estuvieron visualizando alrededor del mundo como esta aparente victoria de la madre tierra ante el retroceso de los humanos, pues también nos puede llevar a esta conclusión simplona que no se puede alimentar desde los medios, es decir, claro, es que el virus somos nosotros, es que entonces nos tenemos que extinguir, porque eso es ecofascismo, ¿no? Y ya hay antecedentes terribles de todo esto, o sea, Hitler era vegetariano y creía en una justificación natural de las razas superiores y que si se iban a extinguir en Berlín porque había ordenado a toda la gente luchar hasta morir, era porque eran una raza inferior y así la naturaleza lo había querido. O sea, hay concepciones muy peligrosas con las que tenemos que jugar. Ciertamente es un buen cuadro, un cuadro muy bello. En la Ciudad de México están descubriendo que tienen fauna aviar por primera vez. Y ni siquiera es porque haya llegado ahora, sino porque mucha gente está encerrada en su casa y de repente se toma un respiro y mira a su alrededor por las ventanas, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que ver también el gran cuadro y ese es otro nivel de análisis. Porque mientras algunas ciudades registraron mejor calidad del aire y disminución de emisiones, en realidad la estación de monitoreo de Mauna Loa acaba de registrar 412 puntos por millón de dióxido de carbono, lo cual es un registro histórico y súper preocupante porque la barrera segura en el planeta se supone que eran 350 partes por millón. O sea, y estamos de verdad que tocando las campanas de
no quiero decir del apocalipsis, pero pues es que es bien difícil verlo de otra manera. Es bien preocupante lo que está pasando al planeta y tenemos que saber superar estas narrativas triunfalistas que nos pueden llevar a la inacción en el corto plazo. Bien, gracias. Aleida me está haciendo recordar que nos quedan 10 minutos, entonces vamos a tener que ir cerrando un poco. Y tengo una última pregunta para los cuatro, desde su punto de vista. Rodrigo y Camila, ¿qué es lo que quisieran que los periodistas sepan de su trabajo, del trabajo de los investigadores científicos? ¿Qué es lo que deberíamos entender de eso? Y Alexia y Juan, ¿qué es lo que quisieran que los científicos con los cuales ustedes han trabajado o a quienes les han entrevistado, qué es lo que es importante que los científicos entiendan del quehacer de los periodistas? A ver, damos una vuelta. Rodrigo, empezamos contigo. De más impacto es una entrevista que me hicieron hace unos años en una revista que se llama TV Notas, que tiene mujeres así con, bueno, ya saben, ¿no? Y que resulta que cuando yo hablo, y me encanta Mongabay, leo Mongabay y trabajo con Mongabay cuando puedo, pero Mongabay le está predicando al coro. Necesitamos salirnos al público que ve TV Notas. O sea, cuando me entrevistaron, y que era sobre todo con temas de murciélagos, etcétera, a la semana siguiente fui al mercado sobre ruedas, la señora de los limones, por favor, me ve y me dice, usted es el de los murciélagos, y ya sé que los murciélagos no son malos. Casi le doy un beso a la señora, ¿no? Ese es el tipo de periodismo que usted tiene que salirse de estos encierros. Con una bata, haciendo cosas que nadie entiende, y yo creo que es importante empezar a mostrar que somos como cualquier otra persona, hiperapasionados por lo que hacemos, pero que no es difícil mostrar lo que nosotros hacemos. Y a mí me gustaría, como pensando en tu pregunta de hacia dónde me gustaría que se dirigieran las cosas, sé que existen estas restricciones editoriales de que necesariamente hay que vender lo que está ocurriendo, pero yo creo que hacerle seguimiento a una cantidad de científicos que están en campo, en contacto permanente con una cantidad de historias muy interesantes. Yo creo que todos tienen una historia súper interesante que contar, y no quedarse siempre en el esquema de que lo que se muestra de campo son especies nuevas o registros de algo extraordinario, ¿cierto? Y de resto lo que se muestran son cosas de laboratorio. Entonces hay como que cambiar la imagen de que los científicos no somos acartonados y aburridos, inasequibles, sino que prácticamente yo podría decir todo el equipo de estudiantes de colegio con el que yo trabajo podrían contar historias maravillosas, y seguramente eso pone muy sobre la realidad la ciencia, y deja de ser algo tan abstracto y tan aparentemente difícil de digerir. Bien, bueno, yo también puedo dar fe a eso, porque yo he encontrado que muchas veces la respuesta más interesante que yo recibo de un investigador, investigadora, es a la pregunta, ¿y cómo empezaste cómo te interesaste en este tema, o cómo empezaste a investigar este tema? Esa pregunta arranca historias fascinantes y muy personales y muy relacionales. O sea, son los tipos de historias con los cuales cualquier lector, cualquier oyente, cualquier persona que mira televisión puede relacionarse, porque allí está la pasión de la persona por su trabajo, y es una pregunta que recomiendo a mis colegas, porque a mí me han fascinado las respuestas que he recibido. Alexia y Rodrigo, ¿qué es lo que quisieran que los científicos entiendan del trabajo que hacen ustedes? Rodrigo, empezamos contigo. Juan Pablo. Perdón, Juan. Ahora sí. Lo siento, Rodrigo. Adelante. Perdón. Alexa, ¿empiezas? No, Juan. Ok. Está bien. Bueno, ya estoy en el micrófono.
Yo estoy de acuerdísimo con Rodrigo. De hecho, yo creo que uno debe de trabajar y esforzarse lo más posible por visibilizar su trabajo, porque a fin de cuentas esto no se trata del ego, ¿no? De tu trabajo como una creación tuya. Se trata de visibilizar una situación que solo va a llegarse a ver a través de tu trabajo y que tiene un beneficio comunal y social, que además en este momento es urgente, ¿no? Eh, pues esta máxima periodística de que explica las cosas como si se las estuvieras explicando a tu abuela para que las entienda. O sea, a los científicos les diría, o sea, si quieren una precisión impecable y si quieren tener los mismos cánones que en su ámbito, pues sigan escribiendo en sus journals donde los leen sus compadres del laboratorio y así entre ustedes se pelean, se comentan y seguramente va a ser muy productiva en ese ámbito, pero si quieres llegar a tener una incidencia real, pues busca el TV Notas, ¿no? El TV Novelas. O sea, y esto es una espada de dos filos, la especialización. Yo hace rato estaba criticando a CNN, pero yo también trabajé en CNN aquí en México y a la fecha, de hecho, mi nota más leída es una que hice sobre alimentación basada en insectos, la alimentación tradicional de muchas regiones de México como fuentes alternativas de proteína. Y, o sea, es un impacto que conté por millones, ¿no? Me hablaron hasta de Japón para pedirme las imágenes y autorización para usar la información. Pero por el otro lado, o sea, también es esto, ¿no? Tienen que saber los científicos que los periodistas luchan mucho en este dilema, ¿no? De lo que vende contra lo que importa. Y yo les recomendaría, que es la única garantía que hay, porque luego muchos científicos ingenuamente creen que tratando con periodistas están tratando con, no sé, un ámbito estrictamente profesional, que va a hacer las cosas siguiendo el guión y que no hay irregularidades o no hay deficiencias o no hay intereses. En lugar de concentrarse en esa abstracción un poco idealista, mejor concéntrense en la persona real, o sea, con la persona que ustedes identifiquen que le interesa, que se pelea con su editor para meter esa nota, que trabajó horas extra para el especial del fin de semana que luego ustedes lo vieron publicado. A esa persona denle su confianza y denle su tiempo, ¿no? Y es creo que la única manera que hay de ir tocando tierra con la realidad, porque de lo contrario es de verdad echar las cosas en saco roto y es descorazonador ver cómo se pierde la confianza de los dos lados y de alguna manera todo pasa para mal. Gracias, Juan. Sí, 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 a mí me llamó la atención, de hecho, que en los últimos años yo veo un mayor interés de los científicos por querer comunicar. Y eso me parece que es importante, ¿no? No lo veía tanto al inicio, pero sí en los años recientes veo interés y ellos mismos te preguntan cuando tú estás entrevistándolos sobre un paper, pero ¿te quedó claro? ¿Se entiende? O te dicen, ¿tú crees que tus lectores lo van a entender? Y eso me parece un avance importantísimo, ¿no? Y yo la verdad que he tenido muy buena experiencia con científicos. Sé que algunos colegas no tanto, porque como decía Rodrigo, hay algunos que son como, están ahí en un lugar o en un pedestal y es difícil acceder a ellos, pero realmente que yo considero que he tenido una buena experiencia en las entrevistas. Coincido totalmente con Bárbara, que esa pregunta detonadora de cómo comenzaron, o por qué decidieron hacerse biólogos, o por qué les interesaron los jaguares, los murciélagos, siempre traen historias fascinantes. Y les pediría a los científicos paciencia, ¿no? Porque nosotros estamos leyendo sus papers, no somos científicos y van a tener que soportar que les vamos a tener que hacer muchísimas preguntas en nuestro interés por tratar de traducir esa información más compleja en información y en una historia que sea fácil de entender y que sea de interés para la audiencia, ¿no? Un tema que me parece importante también es que es importante que los periodistas y científicos estemos de acuerdo también para poner temas relevantes en la agenda pública, ¿no? Creo que juntos, por ejemplo, nuevamente vuelvo al tema de murciélagos, pero es cierto, o sea, el tema de murciélagos vinculado a la pandemia era un momento relevante para ponerlo en la agenda y para que la gente empiece a darse cuenta y empiece a discutir sobre el tema, para que luego hayan salido, por ejemplo, instituciones del Estado en Perú como CERFOR a decir, y empezar a mandar comunicados e información diciendo hay que tener cuidado con no tocarlos, ellos no generan el coronavirus, etcétera, ¿no? Entonces, esta alianza es importante también. Creo que también es importante, a mí me parece fascinante el trabajo de campo de los científicos, pero también me he encontrado muchísimo que durante su trabajo de campo ustedes son testigos de muchos problemas ambientales, de muchos delitos, de muchas cosas que están pasando en los espacios donde ustedes trabajan.
Y yo encuentro importante el que esta información sea compartida, porque creo que los periodistas somos los llamados a poder hacer esta investigación de campo para hacerlo visible, ¿no? Cada vez veo más especies que son publicadas, nuevas especies que son encontradas, nuevas especies para la ciencia, y viene dentro del paper una mención en la que se dice, y ya fue declarada como amenazada, como en peligro, porque está en un lugar donde hay minería ilegal, etc. Entonces, esos temas que forman parte, ¿no es cierto?, que amenazan una especie, creo que también deben ser compartidos entre científicos y periodistas para poder cubrirlos, ¿no? Y finalmente, quería mencionar que yo sí veo un interés de parte de los medios de comunicación grandes por cubrir los temas de ciencia, ¿no? Nosotros, es cierto, como dice Rodrigo, que Mongabay escribe temas más especializados, ¿no es cierto? Tenemos una audiencia bien identificada dentro de los científicos, aunque nuestra idea es ampliar a una audiencia amplia. Y en ese intento hemos hecho alianza, por ejemplo, con cerca de 25 medios masivos en la región, 20 medios masivos en la región, y con lo que nos encontramos siempre es que ellos nos dicen, no tenemos periodistas para cubrir temas ambientales, ¿no? Además hay que tomar en cuenta la crisis de los medios de comunicación, que no hay suficientes periodistas para cubrir estos temas, y cuando nosotros compartimos nuestros contenidos, ellos encantados los comparten y los ponen en redes, y luego nos dicen lo bien que les ha ido, y el ejemplo más interesante es con esta red de Publimetro, que está en varios países de Latinoamérica, y que justamente las entrevistas de perfil a científicos son un éxito. Publican alrededor de 6 o 7 entrevistas de perfil cada mes que salen en la región, en distintos países, y la gente cada vez está más interesada, ¿no? Porque finalmente estamos contando la historia de cómo científicos como Rodrigo o Camila hacen su trabajo de campo, los hallazgos que tienen, y también sirve para que muchas más personas, y jóvenes y niños, empiecen a ver en la ciencia como un espacio interesante y motivador al cual dedicarse, ¿no? No solo el periodismo ambiental. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alexa, Juan, Rodrigo, Camila. A mí me ha encantado esta oportunidad de conversar con ustedes. Hemos quedado con muchos temas más que conversar. Espero que tengamos otra oportunidad. Les felicito por su trabajo. Les agradezco mucho por haber participado. Les deseo todo lo mejor en sus trabajos. Muchas gracias, Muchas Bárbara, gracias. Juan, Rodrigo, Gracias. Alexa y Camila, muchísimas gracias. Vamos a cerrar por el día de hoy. Yo quiero simplemente recordarles que mañana empezamos a las 10 de la mañana con la mesa 4 dedicada a retos éticos, bioéticos y periodísticos frente a un nuevo virus, que justamente en el que vamos a plantear pues esta necesidad de cambiar estrategias, dado que la ciencia está también cambiando, la generación de conocimiento está cambiando por la pandemia. Entonces, los invitamos a todos, vamos a seguir la conversación como hasta ahora en Twitter, con el hashtag Foro Virtual COVID-19, y ya estamos subiendo todos los videos de todas las sesiones en los canales tanto de Factual como de la red en YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos, a los panelistas, a Bárbara, muchísimas gracias, y a todos los que nos acompañaron, muchas gracias. Y Cerramos. no se vayan, una foto. Gracias a ustedes. Por favor. Jordi, por favor, una última cosa. Por favor, tremenda sesión. Vamos a aplaudirles a nuestros panelistas así. Nuestra foto, claro. Periodistas no aplauden. Bravo. Periodistas le aplauden a grandes periodistas y a grandes científicos. Gracias a ustedes. De verdad, increíble esta sesión. Le estaba comentando a Leida por WhatsApp que he disfrutado cada intervención de cada uno de ustedes y también la moderación de Bárbara. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a, por favor, si pueden poner su cámara, las personas participantes y asistentes, vamos a tomar una foto de registro. Quiero decirles que ha sido la sesión más llena hasta este momento, 165 personas conectadas al mismo tiempo. Wow. Entonces, bueno, ha sido una locura. Perdón si a ustedes les llegó y después no les llegó el link. ¿Puedo sugerir algo? Puede sugerir, claro. Nada más que si los panelistas están interesados en resolver preguntas que quedan, podrían dar algún modo de contacto. ¿Clubes de la nueva generación? Yo quería mencionar eso, que al principio del chat están los